Importante es recordar y saber en el Día de la Donación de Órganos. El Ministerio de Salud de la Nación, el INCUCAI, recuerdan la importancia de donar y lo celebran bajo el lema Somos Donantes, como símbolo de un acto que convoca a la comunidad en su conjunto. Es por ello que este mes de mayo se presenta como una gran oportunidad para estimular la conciencia sobre el valor de la donación de órganos. Y también es órganos y tejidos para trasplante. Reflexionar acerca de un problema de salud que afecta a muchos ciudadanos de nuestro país. En lo que va de este año 2023, en Argentina se realizaron 1.502 trasplantes de órganos y córneas. 776 pacientes en lista de espera recibieron un trasplante de órganos, 674 de donantes fallecidos y 102 de donantes vivos. En los primeros 5 meses de este año 2023 se realizaron 566 trasplantes renales, 150 hepáticos, 35 cardíacos, 12 pulmonares, 7 hepatorenales, 4 renopancreáticos, 1 hepatointestinal, 1 cardiorrenal, 726 trasplantes de córneas. De todos los trasplantes, 117 fueron pediátricos, es decir, a menores de 18 años. Conmovedor, ¿verdad? De todos los trasplantes, 117 fueron pediátricos, es decir, a menores de 18 años. Estos trasplantes fueron posibles gracias a la concreción de 641 procesos de donación, 294 procesos de donación de órganos y 347 de córneas llevados a cabo en todo el territorio nacional. ¿Quiénes pueden donar órganos? Todos aquellos mayores de 18 años que sean capaces legalmente, al menos que se exprese lo contrario. Por eso, porque conocemos a mucha gente que recibió una donación y la vimos tan feliz celebrándolo en redes sociales su nuevo cumpleaños, la molestamos a Norma, vive en Villa Unión. ¿Cómo estás, Normita? Bienvenida a Mañanas de Radio, buen día. Buen día, mi estimada. Qué gusto escuchar de ti, qué sorpresa tan hermosa. Bonita voz, bonita voz. Bonita voz que celebraste tu nuevo cumpleaños por haber recibido un donante. Contale a la audiencia cómo es tu vida y qué fue lo que te pasó. Bueno, yo estuve festejando el día 23 de mayo de este año los 24 años de cumple vida, la nueva oportunidad de vivir que tuve gracias a que alguien que no me conocía donó los órganos de su hijito. Siempre se supuso, porque fue un accidente, que fue una criatura chica, aproximadamente entre 5 y 6 años. Porque fue muy conocido el suceso en zona de tribunales en Mendoza. Había habido un accidente donde una criatura, porque sus padres empresarios tenían un arma en la casa y traían lo recaudado, la recaudación de la tarde, cuando ya no hay bancos abiertos, la traían a la casa hasta el otro día, que en aquellos años tenían que hacer de esa forma. Entonces, bueno, la criatura jugando un poco, subió a la cucheta, de la cucheta a la baulera del placar alto. Al tomar el peso del arma se le escapa y se le dispara. Algo trágico y terrible. Pero esa es la parte que a veces no nos imaginamos, que se puede transformar y vivir por muchos años en muchas otras personas. Sembrar vida, donar vida, es el acto más altruista. Sin duda, Norma, sin duda. Sin ese acto altruista de esa familia con su niño, hoy no podríamos estar charlando contigo. Por eso, no. En este día, en el Día Nacional de la Donación de Órganos, siempre es importante remarcar y recordar: ¿para qué mantener órganos cuando ya hay un cuerpo que no tiene vida, sino que puede ser la continuidad de la vida en personas como tú, que puede hoy celebrar como lo hiciste, ¿no? Estos 24 años. Esa maravilla que hicieron estos padres, honrar la vida de su hijo y honrar la vida, honrar a Dios por sobre todas las cosas, donando todos los órganos útiles de su hijita. En aquellos años, el compañerito de este riñón, porque a uno le colocan uno solito,
El otro riñoncito fue a parar a una niña de 18 años, que no recuerdo bien si vivía en La Rioja o que es riojana y estaría en otra provincia o en Mendoza mismo. Eso no lo puedo recordar. Y así en más, todos los órganos que servían. Y quiero contarles, cuando me dijiste al principio, que me empezó la entrevista, que me dijiste, ¿qué me pasó? ¿Qué me sucedió? Sí, mi que amor. llegué al trasplante. Me sucedió algo que parece común, y lo quiero contar porque a veces no le damos importancia a los resfríos, a las anginas, a las infecciones respiratorias altas. Lo mío fue una glomerulonefritis, ese fue el diagnóstico, causada por una seguridad casi 100% de moco. Vamos a hablar poco y claro, moco. Sí, sí. Para que la gente lo entienda. Esos resfríos mal curados, infecciones de garganta, nariz y oído mal curadas de la niñez, esos mocos se habían alojado y habían hecho su trabajo interno. Yo tenía 36 años cuando me empecé a sentir desanimada físicamente. Voluntad de hacer las cosas tenía, porque siempre me he considerado y tengo esa personalidad enérgica, activa, así, de esa impronta de querer hacer cosas, y soy una generadora. De hecho que soy una laburante, les quiero contar, porque honro la vida también de esa manera. Sí. Pero, ¿qué decirles? Que fue, me empecé a sentir decaída, fui a un médico, bueno, no tienes nada, estarás un poquito bajoneada. Otra oportunidad y no, sale todo lo normal, lo básico. No habían hecho, o en otras oportunidades no me habían hecho estudios completos, una orina de 24 horas, esas cosas, una creatinina para ver cómo funcionan los riñones, qué nivel o qué porcentaje tienen de función renal la persona. Pasó el tiempo y se hundía una crisis como de nervios, que se me estallaba la cabeza, me recosté a dormir la siesta. A todo esto ya tenía 36 años, cuando me levanté de esa siesta sentí que mi cabeza estallaba. Como malhumorada, así, como algo que yo no podía controlar. Me fui a la salita de primeros auxilios en Palmira, Mendoza, porque tengo casa ahí a 2 cuadras y media. Soy nacida en Mendoza y hemos tenido propiedades ahí siempre, donde vivíamos. Me notaron la presión un poco alta, me dieron un Aldalat en aquel momento y me dijeron vuelva a su casa, haga reposo y viva tranquila. Bueno, a los 2 o 3 días una hemorragia de sangre por vía vaginal. Estando sentada, no estaba haciendo ningún esfuerzo, nada, una persona de 36 años, ya mamá de 3 niños. Me internaron, fui a parar a la salita media tarde, casi de noche, fui a parar a la salita de nuevo a 2 cuadras de casa. De ahí me cargaron en la ambulancia, mi esposo no entendía nada y volaron conmigo al hospital de la ciudad de San Martín en Mendoza, que está a 8 kilómetros exactamente de la ciudad de San Martín. Es más, ellos me decían ¿a dónde te llevamos? Y yo tenía lugares privados a donde ir, pero yo misma les pedía que me llevaran al hospital. Por las mutuales mía y de mi esposo yo tenía lugares a donde ir, pero yo les pedía que me llevaran al hospital público, porque sabía que era muy completo, muy nuevo y muy los profesionales, todo un nivel, todo muy bien. Son hospitales muy bien equipados en cuanto a lo tecnológico y en cuanto al personal. Entonces yo pedía, viendo mi gravedad, que yo misma estaba preocupadísima, consciente de lo que me pasaba. Claro. Llegué allá, me internaron, pasó un día, pasaron 2, lo resumo, y hasta que a los 11 días salí con un resultado de una junta médica. Una junta médica que había dispuesto que lo mío era una nefritis, una glomerulonefritis causada por Streptococcus, mocos,
Después de varios años, ese proceso ha venido hasta que secó aparentemente el glomérulo y mis 2 riñones estaban como enquistados y como chiquitos, como que habían dejado de tener ya el desarrollo normal que habían venido trayendo y habían empezado a hacer el proceso invertido. Claro, ¿sí? claro. Entonces que muy posiblemente, decía el escrito, iban a ser necesario hacer tratamiento de diálisis y próximo a trasplante. Palabras así, firmas y sellos de una cantidad tremenda de médicos especialistas y director del hospital. ¿Se imaginan que en aquellos años, hace 24 años, la tecnología y todo no era como ahora? A pesar de que Mendoza está muy avanzado en comparación con Buenos Aires, Córdoba y demás, Mendoza está ahí a la vanguardia. Pero tenía una muy mala experiencia y esto lo quiero contar para aquellos que alguna vez se les falleció un pariente porque lo trataron de algo o no se trató y falleció. Mi esposo, de su familia, tenía 2 primos hermanos fallecidos estando en tratamiento de diálisis. Entonces eso hizo que yo dijera, no voy a hacerme diálisis porque me voy a morir igual. No voy a ir a un trasplante porque me voy a morir igual. Eso era lo que yo conocía del tema porque jamás había leído del asunto, jamás había querido escuchar una información, a pesar de que había muy poca información, se decían y se pasaba algo en las redes, en aquel momento televisión, no había más redes, claro, televisión o revistas, y uno no se informa. El ser humano vive desinformado y eso no está bueno, el desconocer los temas candentes de la sociedad en todos los órdenes. Y a mí me pasó en esa área. Siendo que trabajaba para entidades solidarias como FIPAN, siendo que pertenecía a ABES, Asociación Solidaria de Entidades, Asociación Benefactora de Entidades Solidarias y demás, no me había interiorizado del tema trasplante. claro. Entonces cuando yo decidí dejarme morir, y no quería, me rehusaba a ir a los médicos, hasta que llegó un día que tomando el café, del temblor que tenía en las manos, por ejemplo, temblores ya por el desfasaje y descontrol de mis valores en sangre, de uremia, era un temblor que no sujeté la taza y el pocillo, no podía hacer las 2 cosas coordinadas con una mano y con la otra. Y que estalla en el piso el pocillo con el café caliente y eso fue el detonante para que mi esposo, mi hijo mayor, llamaran a sus hermanos, llamaran a mis hermanos y dijeran ayúdennos porque Norma se niega a ir a los médicos y no está bien. Fue una mañana muy temprano, cuando uno acostumbra a desayunar, a tomar el cafecito, el pocillo voló por un lado, el plato por el otro, y ellos dijeron acá no. Llamaron por teléfono urgente, aparte de su familia, a los más inmediatos de la familia de Juan, a los más inmediatos de mi familia, y les dijeron ayúdennos porque ella se niega a ir a los médicos. Así es que bueno, vinieron todos, obviamente Norma a los médicos, de allí en más fui a consulta con uno, con otro, anduve deambulando por cuánto lugar público y privado, conocido o no había, hasta que todos me dijeron lo mismo, usted necesita diálisis, usted necesita, porque si no se va a morir si no va a diálisis, ¿lo entiende? Es la única salida inmediata. Después vendrá el trasplante. ¿O quién le dice que esto se recupere? No lo sabemos, pero tiene que asistir a la diálisis. Me llevaban a mirar, empecé con el equipo del doctor Jalif, Fierro, Machado, y cuando quise acordar, yo llegaba y salía corriendo de ahí, me subía al auto y le decía, llévame a la casa. Y no me quedaba, hasta que a los 2-3 días que hice eso, me empecé a hinchar, mis pies de ser un número 37 de calzado pasaron a ser un 38, 39, 40, porque no me entraban de hinchados, había hecho una retención de líquidos espantosa y ya tenía mucho líquido en sangre peligrando de hacer un edema pulmonar con todo lo que eso representa, que es gravísimo.
Ujú. Entonces, bueno, de ahí ya fui, me prohibieron tomar agua, no podía tomar agua. Un cubito en la boca, me humedecía la boca y a sacármelo. Un proceso traumático, la diálisis, pero por la gracia de Dios me fui adaptando, hasta que un día les dije, en mi casa me traían y me llevaban moribunda en aquellos años, las crisis eran espantosas, de hipertensión. Y bueno, me traían y me llevaban, otras veces me dejaban internada, otras veces en camilla, en ambulancia, me traían a casa de regreso de las diálisis, hasta que un día me recuperé, tomé una determinación, y esto lo quiero contar porque mucho tiene que ver la decisión de vida que tomamos. Y dije, desde este día, Señor, porque soy muy creyente, no quiero ofender a nadie, pero yo creo en Dios por sobre todas las cosas. Y le dije, Señor, yo voy a ir y voy a volver con dignidad. Señor, permíteme transitar esto con dignidad. Me levanté, pasaba el colectivo por casa en el horario exacto, teníamos recorridos de 3 líneas de colectivo por la puerta de mi casa, y les dije, me levanté, me cambié muy linda, como si me fuera a ir de paseo. Adriana querida, Sí. oyentes queridos, ¿y qué dije? Me tomo el colectivo o me tomo un taxi, pero yo voy a ir y voy a volver por mi cuenta. Me maquillaba, me arreglaba, era consultora de Mary Kay aparte, y me arreglaba, y cuando llegaba a la diálisis me decían, doctora, señorita, usted es la administrativa, usted... No, yo ya le voy a mandar a alguien. Pero me les sentaba cada uno a su lado y les decía, ¿sabe una cosa? Yo vengo al tratamiento como usted. Ay, no me diga cómo se la ve, yo creí que era la doctora, creí que era la secretaria. No, con la ayuda de Dios empecé a superarme, con la ayuda de los médicos, y acá estoy firme, y vamos a salir. Así, hasta que eso me sirvió mucho, practicar esa cuestión de fe, de convivencia con el equipo médico que me trataba, de no verlos como ogros, contrario a los técnicos que me ponían esas agujas terribles. Primero era en el cuello, después en el brazo, en la fístula arterial, y todas esas cosas me hicieron irme superando, el ánimo de vivir por mis hijos, mi esposo. Y bueno, y acá estoy. Ay, qué linda sos, qué linda sos. Ahora, desde este proceso que el médico te dijo, sus riñones no dan más, hasta esa decisión de aceptar el tratamiento y hasta tu trasplante, ¿cuánto tiempo pasó desde que te dijeron, sus riñones no dan más, toda tu negación a querer morir, hasta que llegó el día que te hacen el trasplante? ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 3 años. Y les voy a contar algo para que ustedes también puedan entender y escuchar que cuando la palabra de los médicos es sagrada, cuando es correcta es sagrada. Yo tenía todo esto, se hace el proceso, entre tanto empieza la terapia con psicólogos que te atienden ahí sin decirte en aquellos años que eran psicólogos. Claro. Eran supuestamente un equipo de evaluación, bla, bla, bla. Claro. Por eso la pregunta, No te podían decir hace 24 años te vas a ser tratada por el psicólogo, porque todos decían, sí, porque seguro está loquita. Claro. No estábamos loquitos, necesitábamos terapia. Y ellos necesitaban saber qué estado mental teníamos nosotros con respecto a la situación. Claro. Y de esa negación fue saliendo lo positivo, fue saliendo la fe, fue saliendo lo genuino que había adentro, que eran deseos de vivir, amar la vida por sobre todas las cosas, amar la familia y sobreponerse para estar bien con uno, con la familia, con Dios y todo lo que nos rodea y la sociedad, y ser útil a ello. En toda esta situación llaman a mis hermanos, mis hermanos estaban presentes todo el tiempo, pero les hacen una reunión privada, el directorio de la diálisis, el médico director con su equipo, y les dice, bueno, Normita, a los días nomás, les dijeron, Normita va a necesitar un donante. Si alguno de ustedes está dispuesto, quiere saber de modo concreto más datos, les vamos a rogar que nos lo hagan saber. Pueden llamarnos, estos son nuestros números, y ya está. Pasó eso. Al otro día, o esa misma tarde, mi hermana Cristina
que vive en la ciudad de San Martín, Mendoza, es mamá de 3 hijos. Mi hermana Cristina vino corriendo y les dijo: doctores, yo soy la donante, yo. O fue ese mismo día, no recuerdo bien, pero cuando ellos le dijeron la verdad en aquellos años, si ella no llega a un trasplante, porque la donación es muy poca para tanto paciente en lista de espera, mi Adriana querida, y eso tiene que saberlo la sociedad a gritos. A gritos, que se muere gente sin llegar a un trasplante por falta de donantes. Entonces los médicos, cuando le hablaron, mi hermana Cristina dijo: yo seré su donante, doctores, si estoy en condiciones, tomen de mí lo que sea necesario, yo creo lo que ustedes nos han dicho, que vamos a estar bien el que sea donante, que es una operación que después nos va a permitir vivir una vida normal, tomen de mí lo que sea necesario. Ahí nomás empezaron las tratativas, más allá de que la burocracia fue muy extensa en autorizarnos los estudios de histocompatibilidad. Pasaron meses y meses para que las mutuales, tanto de una como de la otra, y en ese caso el gobierno nacional y provincial no había ascendencia sobre el caso. Claro. Así es que había que esperar que la única médica que hacía estos estudios, creo que Valdemoros en aquel momento en Mendoza, nos hiciera, pero bueno, todo el proceso que lleva, los papeles administrativos en las mutuales, era tremendo. Y yo en diálisis, algunas veces mejor, otras veces decaía un poco, pero allí ya yo con el tiempo lo superé, como dije, y yo ya iba bien, ya me estaba... El asunto es que un día cuando nos llaman para hacer las cosas, le hacen los estudios a ella, a mí, compatibilidad 100%, como si fuéramos gemelas. Aún en el tamaño físico, en todo lo demás, en valores, en sangre, en densidad ósea, qué sé yo, todo lo que estudian, hasta el pelito más chiquito. Una genética compatible casi total, era un éxito la operación si se hacía. Empezamos para pedir el presupuesto a las diferentes mutuales, tanto mía como de mi esposo, y ¿qué pasó? Que a mi hermana le da una crisis de hígado, una colecistopastitis o algo así se llama, y le sacaron 5 piedras del tamaño de dados, de los dados, así, de la vesícula, con 5 piedras. Impresionante operación en aquellos años, una operación grandísima. Y ella es muy menudita como yo, 1,60 m, 50 y algo de kilos. Claro. Bueno, el asunto es que me dicen los médicos: mira, Normita, no pasa nada, esto ya, este turno lo pierden porque no llegamos, ella va a tardar en cicatrizar, en recuperarse, pero va a estar todo bien, ya va a salir. Bueno. Volvemos a lo mismo, ya se recupera otra vez a lo tétrico de andar peregrinando, buscando el presupuesto, que vaya a Buenos Aires, que vuelva, que acepten, que no acepten, ir a los hospitales a pedir los valores públicos y privados, porque nos hacían enviar los presupuestos de los 3 hospitales que lo hacían: Hospital Central de Mendoza, que es público, Hospital Italiano, que es privado, y Hospital Español, que era privado. Mandábamos todo de acá, que lo autorizaban, viene de vuelta, no sé cuánto tiempo pasó. A ella le da Softer. La noche anterior, al otro día, nosotras a las 9 de la mañana teníamos que estar con el equipo de trasplante para mí, con el equipo que le sacaba a ella su riñoncito, una reunión con toda una data para un montón de estudios y cosas para ya operarnos. ¿Qué fue lo que le dio? Softer, culebrilla. No. Softer la noche anterior: Normita, me siento re mal, me llama por teléfono mi hermana llorando, me siento re mal, no sabés, y estoy toda enronchada. Urgente, llamo a los médicos del equipo de diálisis y me dice el doctor Seguí: urgente que se venga para acá o la mandamos a buscar. Se va porque le queda muy cerca, ella vive en la zona del centro, a la clínica donde me hemodializaban a mí, y era Softer.
Me llaman los médicos, voy para allá con mi marido, me llaman para el consultorio, me dicen, Normita, no hay trasplante de nuevo, porque el zóster que ella tiene es normal, es común, con unos días de tranquilidad y una medicación, una cosa se le pasa, pero es imposible trasplantarte para vos en este momento, no te podemos poner, no se te va a poder colocar el riñón de ella. Ay, ¿Te das no. cuenta? Ay, no. ¿Qué? Aunque ustedes no lo crean, fue así. Seguimos otra vez con las diálisis, trisemanal, 3 veces por semana, ¿Cómo 4 horas hiciste, cada vez. Normita, cómo hiciste en ese momento para no decaer, para no Se aflojar, decaía. para Y se no tirar notaba, todo? se decaía y se notaba en el tratamiento. Era como que el tratamiento de repente no era efectivo, como que hacías bajones en la salud también. Claro, Se decaía, claro. se lloraba mucho, se sufría mucho. Sí, sí. A todo esto, después de eso, viene el pastor Guillermo Machado, no me voy a olvidar nunca, se puso de rodilla ante mi sillón de diálisis mientras me hemodializaban, me tomó de las manos y me dice, Normita, por favor, te lo ruego, inscribite en la lista de espera, Normita, por favor. Y yo accedí a inscribirme en la lista de espera del CUCAI. ¿Me entiende? Claro. Bueno, empezó todo a hacer papeles y más pedidos. ¿Para qué? Para hacerme una terrible serie de estudios que las mutuales los autorizaran para hacerme eso, para poderme inscribir en el listado oficial del INCUCAI. Cosa que lo hice. No obstante eso, volvemos a seguir insistiendo con lo de mi hermana. Ya recuperada del zóster, de la culebrilla, volvemos a insistir, tanto los médicos como yo y ella y toda la familia, obviamente esperanzada. Claro. Porque quiero volver a reiterar que la falta de donantes es tremenda, como lo era en aquel tiempo, y la gente se moría sin lograrlo, sin obtener la víscera tan necesitada, porque la gente no donaba y lamentablemente sigue pasando lo mismo. Entonces vamos a eso, mientras se hacía todo eso, mi hermana se recupera. Cuando se recupera Cristina, me dicen los médicos, Normita, hemos evaluado a Cristina, análisis de todo tipo, está bien, vamos nuevamente a pedir los turnos en los hospitales, vamos a pedir los presupuestos y los turnos para que lo empiecen a gestionar. En eso estábamos. Llamo un día a Buenos Aires porque había pasado el tiempo y la mutual de mi esposo, que era la más fuerte, no contestaba, y llamo y me dice, mire, lo suyo está aprobado, falta que llegue de retorno todo el sobre, porque se enviaba por sobre todo a Mendoza, pero lo suyo está aprobado. Ay, perfecto, gracias a Dios, bueno, qué alegría. Me dice, no sabemos cuánto va a tardar, no sé cuántas semanas pasaron, si días o meses o semanas. Mi hermana me dice, Norma, tengo a Ezequiel, el niño menor, con unas crisis que de lo bien que está se cae como ahogado, desmayado, hasta se cayó al piso y en casa. ¿Qué? Sí. Tenía 8 años Ezequiel. ¿Se imagina? ¿Qué era? Tráiganlo al niño a la clínica donde me hemodializaban. ¿Qué le pasaba a la criatura? Eran crisis que le daban psicológicas, una manifestación de temor hacia la muerte de su madre si me donaba el riñón. Él con sus 8 años no lo asimilaba. ¿Me entiende? Claro, claro. Empezó el tratamiento con Ezequiel. Los cuidados para Ezequiel que le daban esas crisis, no sabían si era epilepsia, si eran convulsiones, de qué era. Después se supo, más adelante se supo. Y en ese trayecto yo venía con la fístula muy comprometida, porque tengo la piel muy finita, los tejidos muy, muy débiles, y se me había dañado de tal forma
Ese día sábado no había forma de que me pincharan el brazo con esa aguja tremendamente ancha, incómoda y dolorosa, por cierto. A pesar de la técnica, el amor y el cuidado de toda la gente de diálisis, los médicos y los enfermeros y todo. Pero yo tenía el brazo destruido, morado, destruido. Y ese día lloré en la diálisis amargamente. Y le dije a Dios, Señor, no puedo más. Por favor, Señor, haz un milagro. Señor, te necesito porque yo no puedo más. Y me tomé el brazo y le dije, Señor, yo te entrego mi vida. Hazte cargo de mi salud, ayúdame a pasar esto. No sé, pasaron semanas, me recuperé de ese momento, de ese estado de crisis y seguí otra vez, me recuperé, me arreglaba. La gente decía, ¿cómo pasé a la vecina? Sí, ya me voy. Ya no les decía a nadie, mire, porque yo estoy muriéndome y si no me donan o consigo, me voy a morir. Me arreglaba y salía de tacos, salía arreglada. Y bueno, llegaba a la diálisis de nuevo, doctora, señorita, hágame la receta. Y de hecho que lo hacía, le decía a los médicos, denme la receta que yo les voy ayudando. Y les lo hacía, les ayudaba. Una manera también como para poder ayudarte a vos misma, ¿no? Exactamente. El hecho era ayudarte a vos misma a seguir viviendo. Exactamente, era una motivación. Y el ser útiles a los demás que estaban, y yo siempre los veía, decía, lo mío no es nada, cómo sufre, yo veía el sufrimiento en esos rostros, en esos cuerpos, porque Seguro. yo lo estaba viviendo. ¿Y cuándo llegó el trasplante, Norma? Y un día voy a diálisis, ese día sábado fue, y al día domingo me tocan la puerta. Nos íbamos a la finca que teníamos de propiedad todavía de mis suegros, que era herencia de mis suegros para los hijos. Nos íbamos todos los sábados a las 7 de la mañana porque era una época linda, no hacía frío. Nos íbamos todos los sábados, habíamos pedido allá, te la hago corta, una escuela satélite, una aula satélite para que los papás iletrados, analfabetos, aprendieran para poderle enseñar a sus hijos. Uh-huh. Y nos íbamos con toda la familia. Mis niños les enseñaban a los chicos de la escuela y demás. Yo les enseñaba a las mamás a cocinar en una zona rural que se llama Alto Chapanay. Mi esposo les cortaba el pelo a los niños. Después jugaban a la pelota a la tarde, hacíamos reuniones de canciones, alabanzas y todas esas cosas lindas. Y les ayudábamos a preparar las materias de la escuela. Uh-huh. Y todo eso. Entonces, ese día sábado a la mañana, día 23 de mayo del año 1999, antes de salir, vienen del ferrocarril del VAP en Mendoza, que era Buenos Aires al Pacífico, y lo llaman a mi marido por teléfono de que tenían una pérdida de gas. Y mi esposo se va para el ferrocarril, que quedaba a 1 kilómetro de casa, uh-huh. La central. Se va con mi hijo Juan José el mayor. Le dice, Juanjo, levántate y acompáñame, porque como él es técnico y maneja todo ese tipo de cosas, entonces lo llamaron a él para que vea la pérdida de gas. ¿Qué pasó? Que no nos fuimos a la finca a la hora que teníamos todo listo. Me quedo yo con Alejandra y Juan Pablo, chiquito, y Alejandrita, que ya tenía sus 15 años. Juan José ya era mayor, 18, 19 años. Nos quedamos en casa esperando que ellos regresaran. Es más, nos metimos a la cama otro ratito. En eso llama la policía y me dicen, venimos a buscarla por un aviso del Cucay. Bueno, se imaginan, un revuelo. Lógico. La tenemos que llevar ya al centro de diálisis para que la dialicen. Venían con la secretaria de los médicos de diálisis, la secretaria administrativa, Minicha, Normita, vamos, buscate, vestite, cambiate, vamos a la diálisis porque hay una posibilidad. Hay 20, han llamado antes que vos sos la número 21. Y ahí fue que me llevaron y estaba la posibilidad de que me llamen o no. Me prepararon, me dializaron de nuevo. Yo estaba tranquila,
me habían hablado y yo estaba tranquila, muy tranquila. Venía hacía una semana con una paz y ¿saben una cosa? Un milagro. No tenía apetito hacía 2 o 3 días. Y el día anterior almorcé muy liviano, un poco de arroz hervido, sin sal obviamente, como todo persona en tratamiento de diálisis o trasplantado. Y a la noche no cené, no cené comida, me tomé una taza de leche o bebida. Temprano, muy temprano en la tarde-noche. Y no tenía otra cosa en el estómago. Requisito fundamental era, y yo no lo sabía, pero yo no tengo apetito desde 24 horas antes. Bueno, entre toda la gente que llamaron, me llegan a la diálisis, me sacan una jeringota de sangre gigante, inmensa, y le dicen a mi marido, vos volá con esto al hospital central, anda por tal lugar y entrega esto urgente, cuanto antes llegues mejor. Así hizo mi esposo. Llegó allá, llevó la sangre, estábamos todos con los 21 que habían llamado. ¿Sí? Claro, claro. A mediodía, dice, o pasado el mediodía, vamos a saber a quién han determinado para ese riñón. Me sacan de diálisis, me llevan a casa, Norma, quédate tranquila, date una ducha liviana, recostate, no comas nada y estate tranquila, relajada. Así hice, textuales palabras me dijeron, yo las cumplí al pie de la letra. Cuando a eso de las 13 horas aproximadamente suena el teléfono y le dicen a mi marido, Juan, tenés que salir con Norma a Mendoza, a las 18 horas tenés que ingresar por la guardia del Hospital Central, está todo el operativo, el equipo de operativo de trasplante, desde el momento que ingreses con el vehículo por el subsuelo de la guardia, todo el mundo sabe que es ella, todo el mundo está totalmente coordinado, todo. No vas a tener una objeción para ingresar con el vehículo por tal y tal sector, así. Era todo un dibujo hecho a cumplir. Maravilloso. Y así fue. Y así fue. Entré a cirugía aproximadamente 18 horas, entre que te hacen esas desinfecciones de todo tipo y color, piso que me llevaban ya en una camilla con todo eso vestido. Acá me decían, trague estas pastillas con la saliva, acá no respire, acá respire esto, aquello, lo otro, 1000 cosas. Y siempre la recomendación, recuerde que es un riñón nuevo, que puede ser que tarde en funcionar o puede ser que no funcione. Sigue, acepta y firmaba que sí. Y acá estoy. Ay, Norma. Cuando colocaron no sé cómo decir, los conductos del riñoncito de la criatura en mi cuerpo, en la parte que corresponde, empezó a drenar orina, empezó a funcionar, me hicieron una cámara gamma, me bajaron por ese túnel del Hospital Central hasta en medicina nuclear, me hicieron, creo que se llama cámara gamma, y ya se había desarrollado adentro de mi cuerpo un milagro. En todo este proceso, Norma, y seguramente los que están escuchando también, pueden percibir no tan solo el hecho de las vicisitudes por las cuales se pasa, y entiendo que no es tu único caso cuando se espera un trasplante y un donante, porque de haber sido tu hermana, ¿cómo poder pensar que un día antes, unas horas antes de que te haga el trasplante, primero con una enfermedad, después vuelve a pasar el tiempo, otra vez culebrilla? O sea, son situaciones que indudablemente en lo anímico, ¿cómo las manejás si no estás contenida, bien preparada? Por eso todo es importante, y es tan importante el relato para poder concluir que hoy, en este Día Nacional de Trasplante de Órganos, así como tú, hay tantas otras personas que fueron trasplantadas con éxito, que pueden seguir viviendo. Y en el caso tuyo, poder celebrarlo, hace ya 24 años que estás con esta nueva vida, con esta nueva forma de vivir. Y después de todo esto, de esta dura batalla, el hecho de volver a vivir, ¿qué te significó en lo personal? Porque estamos hablando de Mendoza y vos hoy
tenés varios emprendimientos en Villa Unión, te conozco por ese lugar hermoso, que es un alojamiento increíble que regenteás, pero también de un negocio. ¿Cómo te hizo Sí. volver a la vida y decidir? Bueno, les cuento que Norma Isabel Pacheco, es la dueña de Posada Los Ángeles de Talampaya, más de uno habrá pasado por allí en Villa Unión, que además tiene un local comercial y que tiene otra serie de emprendimientos. ¿Cómo te hizo volver? ¿Volviste fortalecida, con ganas? Fortalecidísima, con un amor mayor a la vida, con ese amor, esa fuerza de trabajar, de ser útil a la sociedad, para uno, para la familia, para las instituciones, que a veces el tiempo falta para tanta cosa, por las cuales uno siente que les debe, y no en el mal aspecto, sino desde el buen aspecto, desde el corazón agradecido, desde esa mentalidad que nos lleva a mostrarle a la gente que se puede, que no decaigan, que tengan fe, que tengan esperanza, que confíen en los médicos, que la gente les va a ayudar, así sea con una palabra, con un gesto, con una mirada, qué sé yo, no bajar los brazos, retomar el diario caminar, retomar el vuelo, ¿no? Como dice por ahí una poesía, retomarlo, amar la vida, amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a la gente, a la sociedad en que vivimos, sí, esas ganas de recuperar el tiempo perdido, de amar y ser amado, de entregar todo lo que se pueda y más cada día. Tu testimonio, Norma, sirve tanto en tiempos a donde quizás hay otros momentos en los cuales se comparte y no es justamente el que vos estás diciendo, ¿verdad? Amar la vida, reconocer lo importante, ir caminando en esto que es una nueva vida, indudablemente lo es. Y en el Día Nacional de la Donación de Órganos, qué mejor testimonio que el tuyo, que la audiencia de Chilecito agradece, como Sara, que es nuestra redactora, y ella es también la que comparte de alguna manera esta historia y te agradece por haberla compartido al aire. Agradecemos tu emoción, tu recuerdo, tu nueva vida, hemos compartido tu foto y esta historia que va a quedar en nuestra fanpage para aquellos que la quieran escuchar. Todo un ejemplo de vida, escuche todo el relato, dice en un mensajito, y nos damos cuenta que Dios tiene sus tiempos. Norma, te abrazamos fuerte desde Chilecito, nuevamente gracias por tu testimonio y feliz Día del Donante, sos un gran ejemplo para poder crear conciencia y por eso esta charla, para aquellos que todavía no entienden lo que significa la donación de órganos, esto es lo importante, cuántas personas pueden vivir gracias a la esperanza, a la resiliencia y sobre todo a las ganas de vivir. Te abrazamos fuerte, Normita, espero verte pronto. Recibo ese abrazote lleno de calor, amor. Gracias por siempre, a vos por haberme hecho esta entrevista, por darme la oportunidad maravillosa de hablarle a la gente que pueda estar pasando por el tratamiento de diálisis o la esperanza o a la espera de algún órgano, de algún tejido, de alguna córnea, decirles tengan fe, hagan caso a los médicos, recurran a los profesionales que corresponde, no decaigan, no se queden, avancen. Y gracias eternas a los ángeles donantes, gracias eternas a las familias, a los familiares, padres, hijos, abuelos, tíos, primos y amigos de los donantes, de los ángeles donantes, porque también están los ángeles donantes en vida, porque se puede donar en vida algunas cosas. Seamos conscientes todos, amemos la vida, seamos donantes, porque es maravilloso dar vida. Te queremos, Norma, te abrazamos fuerte, fuerte, feliz Día del Donante, corazón, hasta prontito. Gracias, hasta siempre, porque los sigo todos los días desde Villa Unión. Besitos, cariños y abrazos para ti en especial, todo tu equipo y la maravillosa gente de Chilecito.